Queridos hermanos, el título del mensaje es Cuando nos decepcionamos de Dios. Y el miércoles hablábamos un poquitico en la introducción del mensaje cómo es que nosotros como cristianos en muchas ocasiones nos sentimos decepcionados de Dios. Y les invito, para entrar un poco en contexto y que usted entienda lo que estamos hablando, a ir al libro de Éxodo capítulo 5 versículos 22 al 23 y en el capítulo 6 del versículo 1 al 6. Vamos a leer la palabra de Dios para que usted pueda tener la base de lo que hablamos el miércoles y lo que vamos a estar comentando hoy en esta hora. Así que les invito a ir al libro de Éxodo capítulo 5, versículo 22 en lo adelante. Y dice la palabra de Dios: Entonces Moisés se volvió a Jehová y le preguntó: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo fui al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo? Capítulo 6 del versículo 1 al 6 sigue diciendo: Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré al faraón. Gloria a Dios, porque Jehová interviene. Porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Qué bueno, querido hermano, que todavía Jehová sigue siendo Jehová. Y si tú crees que Jehová sigue siendo Dios y reina, pon un fuerte amén allí en el chat de la iglesia. Habló Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová, alabado sea su nombre. No me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, es decir, que todo lo puedo, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, y querido hermano, este texto en el versículo 5 me llena de alegría. Asimismo, yo he oído el gemido de Israel. Todavía Dios sigue escuchando el gemido de sus hijos, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Ahora versículo 6 dice: Por lo tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Palabra de Dios, alabado sea el nombre de Jehová. Queridos hermanos, lo que está pasando es lo siguiente. En una zarza que ardía, Jehová se encuentra con Moisés. Y cuando Jehová se encuentra con Moisés, Jehová le dice: yo necesito que tú vayas en mi nombre y le digas al faraón que tiene que dejar ir a mi pueblo. Y Moisés, cuando recibe una palabra directamente de los labios de Dios, cuando Moisés recibe esa palabra de Dios, él dice: tranquilo, todo va a ser felicidad. Así que yo, como Jehová me lo dijo, yo voy a ir y yo voy a hablar con el faraón. Y automáticamente el faraón va a dejar salir el pueblo de Dios. Pero qué sorpresa se lleva Moisés, que cuando Moisés va y habla con el faraón no cambia su método de actuar. El faraón lo que hace es traer más carga pesada al pueblo de Jehová. Y cuando Moisés ve que Dios le da una palabra, y esa palabra que Dios le da no surte efecto, esa promesa que Dios le hizo no se cumple, Moisés comienza a decepcionarse de Dios. Y Moisés comienza a cuestionar a Dios. Y Moisés comienza a decirle a Dios y le hace tres preguntas. Le dice: Señor,
¿por qué afliges a este pueblo? Es decir, lo primero que Moisés hace es decir, ¿por qué tú afliges a este pueblo? En otras palabras, decíamos el miércoles que lo que hizo Moisés para comenzar a decepcionarse de Dios es que comenzó a escuchar las quejas del pueblo. Y si tú quieres comenzarte a decepcionar en tu vida cristiana, vas a escuchar lo que dice la gente, pero si tú quieres comenzar a tener fe en tu vida cristiana, decíamos que tenías que bajarle el volumen al mundo y subirle el volumen a lo que dice Dios en su palabra. Lo segundo que hablábamos era la incapacidad de Moisés de entender el llamamiento que Dios le había hecho. Y muchas veces cuando Dios nos hace ese llamamiento, nos da la palabra, el ministerio o lo que Dios te dijo que tenías que hacer no va a ser un camino de color de rosas. Y a veces no tenemos incapacidad para entender lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas. Y entonces allí Moisés cuestiona el llamado de Dios y le dice, ¿para qué me enviaste? En otras palabras, le da oído a lo que dice la gente y en segundo lugar le dice, ¿para qué me enviaste? En otras palabras, hay momentos en la vida cristiana que parece que no tiene sentido el llamado que Dios nos hizo o el propósito por el cual Dios nos llamó. Y nosotros cuestionamos a Dios y nos sentimos decepcionados y decimos, Señor, ¿para qué me tienes en esto? ¿Para qué me tienes en esta responsabilidad? ¿Para qué me llamaste? Si al final nada de lo que me prometiste se está cumpliendo. Y en tercer lugar decíamos que Moisés no podía soportar la aflicción de la justicia porque nosotros como cristianos estamos adaptados a que si nos portamos bien nos tiene que ir bien y si nos portamos mal nos tiene que ir mal. Pero en el llamamiento, cuando Dios te llama como cristiano, no siempre es así. No siempre es de esa manera, no siempre es de esa forma. Y vivimos en un mundo donde a las personas que hacen lo bueno les va mal y a los que hacen lo malo les va bien. Y tenemos que entender que cuando Dios nos llama y estamos haciendo su voluntad, muchas veces no va a haber justicia y muchas veces nosotros no vamos a poder soportar esto. Pero tenemos que mantenernos firmes y fieles sin entender lo que está pasando, pero confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Ahora, mi pregunta es en esta hora, para ti, ¿te sientes acaso tú decepcionado de Dios? Y tú dirás, pastor, decepcionarme de Dios nunca. Pero si tu ánimo está por el piso, si no tienes ganas de orar, si no tienes ganas de estudiar, si estás sufriendo por alguna situación que está pasando en tu vida, tú quizás no lo veas como que estás decepcionado, pero en el fondo de tu corazón tú dices, ¿será que Dios está aquí conmigo? ¿Será que Dios algún día va a hacer lo que me prometió? ¿Será que Dios algún día va a poder cumplir todo lo que Él ha prometido en mi vida? ¿Será que esto va a poder suceder algún día? Y esa es la primera fase de la decepción. La segunda fase de la decepción es que como Moisés comenzamos a hacerle preguntas a Dios. Comenzamos a cuestionar a Dios. Comenzamos a decir cosas como, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me envió? ¿Será que Dios me tiene aquí? ¿Será realmente que la justicia de Dios existe? ¿Dónde estás tú, Dios? Pero querido hermano, cuando nos sentimos decepcionados, cuando estamos en el suelo, cuando estamos en el polvo, a veces nosotros comenzamos a decir cosas que realmente no diríamos en nuestros 5 sentidos. Pero es impresionante ver de qué manera reacciona Dios cuando sus hijos se sienten decepcionados aún de Dios mismo. Y quizás estoy hablando para alguien que mira su vida y dice, no la entiendo. ¿Por qué Dios tú has permitido que pase por tantas salas de hospital? ¿Por qué tú has permitido que me case, me divorcie, me case, me divorcie? ¿Por qué, Señor, tú has permitido ese sufrimiento? Señor, ¿por qué tú has permitido que voy de un trabajo al otro manteniendo mi fe viva? Sin embargo, me terminan expulsando del trabajo por hacer lo bueno.
Y te sientes decepcionado hasta un día que te cansas y comienzas a hablar con Dios y le comienzas a decir, ¿dónde estás tú? ¿Será realmente que tú existes? Y allí comienzas en un proceso de debate con Dios. Ahora, ¿cómo reacciona un ser humano cuando tú te sientes decepcionado de él y comienzas a ofenderle y a hablarle en un tono que no es el correcto? Imagínate que un día tú te decepciones de tu jefe y te desahogues. ¿Qué tú crees que va a hacer tu jefe después que tú te desahogues? Te va a decir, bueno, Milcos, pasa por allí por la oficina, firma tu último cheque y vete. Eso es lo que va a hacer. Pero ¿cómo reacciona Dios cuando nosotros, como sus hijos, nos sentimos decepcionados de Él o nos sentimos débiles en nuestra fe? Queridos hermanos, nosotros podemos estar tirados en el suelo. Nosotros podremos estar allí decepcionados, podremos estar en ese momento de crisis, podremos estar allí tirados en el fondo que no tenemos nada más que hacer en nuestra vida y decir, ya mi vida se acabó, yo no quiero Dios saber de ti ni de nada. Pero en ese momento, cuando tú estás en el suelo, en ese momento Jehová se aparece para fortalecerte. Normalmente el ser humano te da la espalda, pero Jehová llega y te fortalece. Hay una ocasión en la Biblia donde David está en el suelo, está en el piso, porque usted sabe que David pasaba por diferentes estaciones en su vida y estando en el suelo, la gente que le seguía querían apedrearle. Sin embargo, ¿qué hace David? David va y se fortalece en el Señor. Nosotros tenemos que entender que la Biblia habla de estaciones y nosotros como cristianos también pasamos por estaciones. Hay estaciones en nuestra vida cristiana donde nuestra fe está arriba, pero hay estaciones donde está en el punto medio. Hay veces que está en otoño nuestra fe cristiana. Hay veces que está en verano. Hay veces que está en primavera, que está floreciendo. Pero hay veces que está allí en la parte más fría del año. Está en invierno. Pero nosotros tenemos que entender que durante todas esas estaciones, cuando la gente con los diferentes cambios te da la espalda, Jehová siempre va a venir a fortalecerte. Alabado sea el nombre de Dios. Porque tú puedes estar tirado en el suelo sin ganas de sonreír, pero siempre Jehová se va a aparecer. Siempre Jehová va a llegar para fortalecerte. Y esto fue lo que hizo Jehová con Moisés. Jehová no lo reprendió. Jehová no lo juzgó. Jehová no lo rechazó. Jehová no lo castigó. Jehová no lo corrigió. Jehová no lo abandonó. Jehová no le dio de lado. Jehová no le comenzó a dar una lección de la fe de Jesús. Jehová no le comenzó a dar una clase de las 28 doctrinas. Jehová no comenzó a decirle que por su pecado, por su falta de fe, estaba decepcionado. Jehová en ningún momento hizo nada negativo contra Moisés, aunque Moisés estaba en su momento más vulnerable. Jehová lo que hizo fue en ese momento de crisis fortalecerlo. Alabado sea el nombre de Jehová. Y si tú crees que Jehová actúa así, di gloria a Dios en el chat de nuestra iglesia, porque Jehová, cuando tú estás más vulnerable, en ese momento Jehová llega no para juzgarte, sino que Jehová llega para fortalecerte. Dios fortaleció a Moisés. ¿Sabes por qué, querido hermano? Porque cuando tú eres débil, el Señor te hace fuerte. Gloria a Dios por eso. El Señor aprovecha ese momento tuyo de debilidad para llegar, fortalecerte y que tú vuelvas a tener una confianza estrecha en Él. Alabado sea su nombre. Hay momentos, hay estaciones donde Pedro, por ejemplo,
caminó por encima de las aguas. Sí, caminó Pedro por encima de las aguas. Y todo el mundo le gusta hablar de ese Pedro que caminó por encima de las aguas. Pero pocas veces a las personas les gusta hablar del Pedro que se hundió, del Pedro que no podía salir, del Pedro que estaba en lo profundo. Y ahí en lo profundo, decepcionado, Dios no dijo: ah, Pedro, eso te pasó por tu falta de fe. Pedrito, eso te pasó por prepotente. Pedro, eso te pasó por quitar tu vista de mí. ¿Sabes qué hizo Jesús? Sin pensarlo, extendió la mano y sacó a Pedro del fondo del abismo. Eso es lo que hace Jehová cuando tú te encuentras hundido, con falta de fe, decepcionado. No importa lo que hayas hecho, si tú clamas a Dios allí en tu decepción, Jehová llega, se persona en tu vida, extiende su mano, te saca y te fortalece. Alabado sea el nombre de Dios. Queridos hermanos, tenemos que entender claramente que nosotros como cristianos debemos rodearnos de Cristo. Porque la gente a nuestro alrededor, por lo general, va a hacer lo que hicieron los discípulos con Jesús. El mismo Pedro que estaba allí diciéndole: maestro, evítate todo eso, ese Pedro lo abandonó, lo dejó fuera, lo rechazó, lo negó. Por eso, querido hermano, tenemos que entender que en el momento triste de nuestra vida, el único, y con el perdón de aquella persona que quizás tenga alguien cercano que confíe en ella hasta la muerte. Ok, te entiendo. Todos tenemos a alguien o a alguna persona, algún amigo, la esposa, el esposo, los hijos. Tú puedes confiar en todo el mundo, pero aún esas personas te pueden fallar. El único que siempre te va a levantar, el único que siempre te va a entender, el único que no te va a juzgar, el único que no va a hacer nada negativo en tu contra, aun cuando tú estás haciendo algo malo, ese se llama Jehová de los ejércitos. Querido hermano, ¿para qué existe la gracia? Y nosotros como seres humanos no entendemos el concepto de la gracia. ¿Para quién es la gracia? ¿Para el que se porta bien? ¿El religioso? ¿El que vive su vida no por Cristo, sino por lo que él puede hacer como religioso? Dice: no, la gracia alcanza a toda aquella persona que se porta bien. Porque si te portas bien, la gracia de Dios te cubre. Y no quiero entrar en este tema porque yo sé que muchas personas no coinciden conmigo, pero te voy a decir lo siguiente, lo que yo creo de forma personal. Sofía y Angie son mis hijas. Se porten bien o se porten mal. Y en su momento de debilidad, cuando toda la sociedad le dé la espalda, yo las voy a seguir queriendo, las voy a seguir amando. Y en su momento difícil, en su momento vulnerable, cuando estén ahí en el suelo y en el piso, yo voy a llegar hasta ellas, no para regañarlas en el momento de crisis, sino para fortalecerlas. Y en ese momento, cuando ellas vean y van a decir: bueno, en mi momento de debilidad, de crisis, mi papá no me juzgó, no me castigó. Cuando vayan a cometer un acto malo, van a decir: wow, el amor de mi padre es tan grande por mí que en agradecimiento yo tengo que vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Queridos hermanos, qué bueno es que Dios no reacciona con nosotros como reaccionan normalmente los seres humanos. Mira, cuando Jesús llamó a Pedro, y Pedro vino corriendo hacia él. Dice el deseado de todas la gente, escucha esto, dice la sierva de Dios, Elena G. de White, que cuando Jesús ve venir a Pedro, Jesús ve cómo Pedro caía y cómo Pedro se volvía a levantar. Vio todos los fracasos de Pedro y vio todas las victorias de Pedro. Y aún así Jesús lo llamó. Pregunto, ¿te atreverías tú a escoger un primer anciano que tú sepas que a mitad de término va a hacer algo negativo en la iglesia? ¿Te atreverías?
Y cuando Jesús escoge a todos sus discípulos, Él sabía cada uno cuántas veces iba a caer y cuántas veces se iba a levantar. Y aún así, ¿qué hizo Jesús? Los escogió. Entonces, cuando Dios te escoge y tú le fallas a Dios y estás en un momento de vulnerabilidad y estás en un momento difícil, decepcionado de Dios, tú dices, ¿para qué Dios me llamó? Yo no sirvo para esto, estoy decepcionado, Señor, quítame la vida. Quizás tú digas, Señor, ¿para qué me llamaste, Señor? ¿Por qué me llamaste? Si tú no sabías que yo te iba a fallar, hermano, estás equivocado. Dios lo sabía todo. Y aún así te escogió. Aún así te llamó. Con tus fortalezas y con tus debilidades. Con tus momentos de estar en alta y con tus momentos de estar en baja. Porque Dios no mira tu accionar. Dios mira qué es lo que hay en lo profundo de tu corazón. ¿Te atreverías tú a haber escogido de rey a David? Sabiendo todo lo malo que quizás iba a hacer David, tú dirías, no, este no sirve para rey. Porque David, cuántas cosas buenas no hizo, pero también en las estaciones donde era invierno, cuántas cosas malas no hizo. Pero siempre que David estaba en el suelo, decepcionado, Dios llegaba, lo fortalecía. Y David, si grande fue su pecado, más grande fue su arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Jesús decide llamar a alguien, por vil y pecador que sea, Él sabe por qué lo hace. Y querido hermano, si Dios te escogió, si Dios te llamó y tú te sientes quizás ahora mismo decepcionado, confía en Él, mantente firme, porque si Él te llamó, Él sabe por qué me llamó. Y en mis momentos de mayor dificultad y debilidad, en esos momentos es cuando yo confirmo mi llamado. Porque siempre que he estado en un momento triste, de decepción, Dios ha venido a mi corazón y me ha dicho, Milko, yo te llamé. Y yo le he dicho a Dios, Señor, pero me siento débil, no tengo ganas de seguir hacia adelante, mi fe está tambaleando. Jehová viene a mi corazón y me dice, continúa, mantente firme, yo estoy al control de tu vida, yo te llamé, yo estoy aquí y he venido para fortalecerte, Pastor Milkos. Porque hay momentos donde todos pasamos por alguna crisis en nuestra vida. Hay momentos donde nos sentimos decepcionados en nuestra vida. Pero qué bueno que en ese momento Jehová siempre va a llegar. Y va a llegar no para juzgar, no para condenar, no para rechazar, no para recriminar. Jehová va a llegar para hacer lo mismo que hizo con Moisés. Jehová llegó a donde estaba Moisés y lo fortaleció. Ahora, ¿cómo Dios fortalece al cristiano? ¿Cómo Dios fortalece a aquella persona que Él llamó? ¿Cómo Dios fortalece a aquel hijo de Él que se siente decepcionado? ¿Cómo Dios actúa? Querido hermano, por lo menos quiero mostrarte 3 formas en las que Dios fortaleció a Moisés. Y aquí va la primera. Lo primero que hizo Dios, punto número 1, es que Dios le cambia el enfoque a Moisés. Sí, pastor, sí, Dios le cambia el enfoque a Moisés. En el versículo 1, Dios le dice a Moisés, Moisés, mira lo que haré. Hasta este momento, Moisés está mirando las circunstancias, está mirando que el pueblo está sufriendo. Moisés está mirando que el pueblo está pasando por un momento difícil. Moisés está mirando que el faraón no los va a dejar ir. Moisés está mirando que la promesa de Dios no se cumple. Moisés está enfocado en algo diferente a lo que él debía estar enfocado. Y cuando tú estás en tu momento de crisis, lo primero que Dios hace es cambiar tu enfoque.
y Dios le quita el enfoque de lo que no tenía y lo enfoca en lo que tiene. Y Jehová le dice: Moisés, mira lo que voy a hacer. Pero te digo, querido hermano, algo: mientras tú sigas poniendo tus ojos en lo que no tienes, nunca vas a poder ver lo que Dios te ha dado. Mientras tú mantengas tu vista en lo que tú no tienes, y el diablo hace esto, que tú enfoques tu vista en lo que te falta, en lo que no tienes, en lo que tú quieres. Pero mientras tú tengas tu vista en aquello que no tienes, no vas a poderte percatar de todas las cosas que Dios te ha dado. Y queridos hermanos, Moisés tenía un enfoque dirigido a lo que no tenía, a lo que no se había cumplido, a lo que no había recibido. Y nosotros como cristianos muchas veces tenemos el mismo sentir. En la palabra de Dios encontramos el ejemplo del paralítico que está en el estanque de Betesda. Hace unos días hablábamos de este tema. Y entonces él tiene a Jesús al lado. Y cuando Jesús le pregunta, dice: es que no tengo un hombre que me entre al agua. Pero mi pregunta es: Jesús estaba allí, ¿Jesús no era un hombre? Sí. Y a veces nosotros estamos tan enfocados en lo que no tenemos, que teniendo a Jesús a nuestro lado, a nuestro favor, fortaleciéndonos, no nos damos cuenta. Querido hermano, el Señor cambia el enfoque de Moisés y le dice: mira lo que yo haré. Tú tienes que mantenerte mirando, querido hermano, lo que Dios va a hacer. Y si estoy hablando para algún momento que esté, algún hermano que esté en un momento de decepción, mi consejo es el siguiente: cambia tu enfoque y mantente mirando lo que Dios va a hacer. Mantén tu vista mirando en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios puede hacer. La lección en esta mañana nos hablaba claramente. Si se hubiese enfocado Ezequías en Sennacherib, habría terminado destruido, pero él se enfocó en el mensaje de Dios y lo que Dios iba a hacer. Querido hermano, mantente mirando lo que Dios va a hacer. El diablo sabe levantar tormentas en tu vida para que tú quites el enfoque de Dios, pero mantén tu vista enfocada en lo que Dios va a hacer. ¿Y cómo el diablo lo hace? El diablo es profesional, haciendo que tú quites el enfoque de Dios. Sí, pastor, sí, hermano. Pastor, ¿y cómo el diablo hace esto? Hermano, una manera muy sencilla. Y fíjense, es una manera muy normal. La manera en que yo veo que muchas veces el diablo obra es que nosotros nos desenfoquemos de Dios y comencemos a mirar a otras personas. Quitamos el enfoque de Dios y comenzamos a mirar a otras personas. Y comenzamos a criticar a otras personas. Y entonces nos salimos de leer la Biblia, nos salimos de leer la palabra de Dios, nos salimos de estar enfocados en Dios. Y entonces comenzamos a mirar lo que otra gente hace. Y comenzamos a criticar y comenzamos a hablar. Y entonces comenzamos a criticar al pastor. Y comenzamos a criticar al primer anciano. Y comenzamos a criticar el matrimonio de fulano. Y lo que tú no sabes, que mientras tú estás criticando el esposo de una hermana de la iglesia, el tuyo te está jugando feo por la espalda. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en los defectos de los demás, a criticar a los demás, y perdemos el enfoque de Dios. Olvídate de lo que la gente haga, de cómo la gente viva. No critiques a la gente. Mantente enfocado en Dios, porque el diablo te va a ganar al final. Y es bíblico. Es bíblico. Cuando tú ves la paja en el ojo de tu hermano, en el tuyo hay una viga. Y el diablo sabe jugar bien ese jueguito. Por ejemplo, en la palabra de Dios tenemos el caso de Judas. Judas cayó donde cayó porque perdió el enfoque. Y era una persona que tenía una apariencia de cristianismo tremenda. Sin embargo, ¿qué hacía Judas? Criticar a los demás.
Por eso al final terminó perdiéndose, porque él criticaba la paja del ajeno. Sin embargo, él tenía una viga en su ojo. Ustedes recuerdan el evento cuando aquella mujer llegó y derramó el frasco en los pies de Jesús y con su cabello comenzó a secar los pies de Jesús con aquel perfume costosísimo. ¿Qué comenzó a decir Judas? Ese dinero lo podíamos usar en obra misionera. Lo podríamos usar en tantas cosas positivas. Y allí Judas, escondido dentro de lo religioso, perdió el enfoque central, que era el enfoque que aquella mujer estaba ungiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Estaba ungiendo a aquel que había fortalecido a esa mujer en su momento difícil. Pero la crítica llevó a Judas a desenfocarse y no enfocarse en lo que Dios había hecho en la vida de esa mujer. Y si Judas hubiese reflexionado, hubiese dicho: yo soy un pecador, yo soy un ladrón, yo soy un avaro. Y si Jesús pudo perdonar a esa mujer de la vida que ella vivía, a mí también me puede perdonar. Y si Judas hubiese cambiado el enfoque, quizás no había entregado a Jesús, no habría terminado perdido y no se habría ahorcado. Pero a veces el diablo, como sabe cuál es el juego que tiene que jugar, nos tiene enfocados en cosas que no tenemos que enfocarnos, en lo que no tenemos, y no nos enfocamos en lo que Dios puede hacer. Cuando tú te sientes decepcionado, triste y débil, Dios te fortalece cambiando el enfoque de tu vista. Jehová le dice a Moisés: Moisés, mira lo que yo voy a hacer. En otras palabras, olvídate de lo que tú ves, concéntrate en mí. Lo segundo que le dice Dios a Moisés es: mira quién yo soy. Jehová le dijo: yo soy Jehová tu Dios. Ahora no solo te fijes en lo que voy a hacer, fíjate en que yo soy Jehová tu Dios. Y le dice más, le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. En otras palabras, el mismo Dios que estuvo con tus padres en sus momentos de decepción, en sus momentos de debilidad, fortaleciendo a los Moisés, está hoy aquí contigo. Alabado sea el nombre de Dios. Usted tiene que entender que Dios está pendiente todo el tiempo de sus hijos fieles. Y ahora Dios le dice a Moisés: Moisés, no solamente mira lo que voy a hacer yo con Faraón, no solamente te concentres en lo que voy a hacer, sino, Moisés, concéntrate en quién yo soy. Lo lleva a que él se concentre en cómo él había ayudado en el pasado, cómo Dios había fortalecido a sus padres. Y cuando le dice esto, también lo lleva al pasado del mismo Moisés. Pastor, ¿cómo que al pasado del mismo Moisés? Sí. Cuando le dice: yo soy Moisés, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de tus antecesores, yo soy. Le está diciendo: mira un poquitico hacia el pasado para que te concentres quién yo soy y lo que yo he hecho. Es más, Moisés, yo parafraseando la historia, mira lo mismo que hice yo contigo. Moisés, y a estas alturas tú deberías estar muerto, Moisés. Y Moisés le diría: Dios, ¿yo estar muerto? Sí, debías estar muerto. ¿Y sabes por qué no estás muerto, Moisés? Porque yo soy Jehová poderoso, que te he mantenido vivo hasta el día de hoy. Sí, Señor, sí, Moisés. Y Dios le dice: Moisés, ¿te acuerdas de aquel día cuando el faraón decidió matar a todos los niños menores de 2 años para abajo? Sí. Yo, que soy Jehová, hice que tu mamá pensara en hacer una cesta y la calafateara y la pusiera en el río. Y en el río Nilo hay cocodrilos. Y aún, Moisés, te libré de Faraón, te libré de los cocodrilos. Navegaste tranquilo en todo ese río. Hice todo eso por ti.
Te criaste en el palacio, te he traído esta misión y ahora, Moisés, tú estás dudando de quién yo soy. Y yo no sé si estoy hablando para alguien que está en su momento de decepción y se le ha olvidado quién es Jehová. Y cómo Jehová ha librado las batallas de tus padres. Cómo Jehová ha guardado a tu familia. Yo no sé si estoy hablando para alguien que se le olvidó cómo Dios en su país de origen lo ayudó en todo momento, aun cuando no tenían nada que comer, aun cuando el ejército era contrario a su religión, aun cuando habían pandillas. Yo no sé si estoy hablando para alguien que se le olvidó todo lo que Jehová había hecho. Yo no sé si a alguien se le ha olvidado quién es el gran yo soy. Y Moisés, en su momento de debilidad, Dios lo fortalece diciéndole: Moisés, yo soy Jehová. Dios invita a Moisés a que mire hacia el pasado. Y yo te estoy invitando a ti en esta hora a que no importa por lo que tú estés pasando, des una miradita hacia el pasado de tu vida. Y si tú comienzas a mirar un poquitico al pasado y enumerar cuántas cosas Dios ha hecho por ti, tú hoy vas a decir: qué decepción ni qué decepción. Yo voy a mirar lo que Dios va a hacer y yo voy a confiar en el gran yo soy. Porque así como estuvo con mis padres, ha estado conmigo y estará conmigo por toda la eternidad. Y en esta hora no me respondas. Solo medita en la tranquilidad de tu hogar, dentro de tu auto, donde quiera que te encuentres en esta hora, quizás dentro de una iglesia, donde quiera que te encuentres. Solo medita cuántas cosas Dios ha hecho contigo. Yo a veces me pongo a hacer un repaso de mi vida. De pequeño me querían sacar del vientre de mi madre. Después en Cuba, toda la persecución religiosa. Después me voy a Ecuador. De ahí sigo y llego al tapón del Darién en una selva. Estoy 14 días allí. Y sigo caminando y veo cómo Dios ha protegido mi vida hasta aquí. Y a veces cuando el diablo quiere traerme la decepción a mi vida, yo digo: no me puedo olvidar del gran yo soy, cómo Él me ha traído hasta aquí. Número 3. La tercera forma en que Jehová fortalece a Moisés es diciéndole: mira mi fidelidad. Y le dice ahí en la palabra de Dios, en el versículo 6, en este trozo del 1 al 6, le dice: cuando el pueblo clamó a Moisés, yo lo escuché y vine porque tengo un pacto con ellos. En otras palabras, querido hermano, en tu momento de decepción, mira la fidelidad de Dios. En tu momento de decepción, concéntrate en Dios. En tu momento de decepción, pon tu vista en Dios, pon el enfoque en Él. Dios le dijo: deja de llorar, Moisés, deja de llorar. Moisés, yo he venido, Moisés. Y he venido porque soy fiel. Y he venido porque yo soy Jehová. Y he venido porque yo hice un pacto con mi pueblo. Y he venido porque yo nunca los voy a dejar desamparados. He venido porque yo soy un Dios que en todo momento de crisis estuve, estoy y estaré con mi pueblo, Moisés. Parece que Moisés entendió el mensaje de Dios. Parece que Moisés se acordó de las promesas de Dios. Parece que Moisés cambió su enfoque. Parece que Moisés se acordó del gran yo soy. Se acordó de las promesas de Dios. Y después que Dios ve que el líder de Dios, el varón de Dios, el hombre de fe de Dios está fortalecido,
Dios le dice lo siguiente, y aquí viene la parte linda de este mensaje. Aquí viene la parte importante, hermano. Se te puede haber olvidado lo que hablamos el miércoles y lo que hemos hablado hasta aquí, pero aquí viene la parte más importante. Así que por favor, concéntrate en esta hora. Moisés está decepcionado. Dios viene y le fortalece y le dice: mira lo que voy a hacer. Moisés, yo soy Jehová, el Dios de tus padres. Y le dice: Moisés, yo soy fiel. Mira mi fidelidad. Yo he venido porque tengo un pacto con mi pueblo. Después de esto, cuando Dios ve que ya Moisés está fortalecido, le dice: ve, Moisés, y dile a mi pueblo, dice la palabra de Dios, que yo, Jehová, los voy a redimir. Y querido hermano, de un Moisés decepcionado, de un Moisés desanimado, de un Moisés frustrado, de un Moisés que estaba reclamándole a Dios, de un Moisés que estaba bien triste con Dios porque Dios no había cumplido, sale un Moisés reconfortado. Y qué lindo es cuando después de tu momento de decepción con Dios, Dios te habla al corazón, Dios no te critica, Dios te fortalece. Tú tienes que salir a decirles a otro que Jehová vive y permanece para siempre. Por eso me cuesta trabajo creer en cristianos que no le hablan a otros que Jesús vive y reina. Por eso me cuesta trabajo creer que tú te llamas cristiano y en esta semana no le has dicho ni a una persona que Jehová es el Señor. Porque cuando tú has estado fortalecido con Dios, cuando tú has estado conversando con Dios, cuando Dios te ha sacado de un momento difícil, tú no tienes más que ir corriendo a decirles a otros que hay un Dios que restaura, que sana, que transforma, que fortalece y que te puede ayudar en todo momento de dificultad. Mira, querido hermano, en mi experiencia personal, cuando hablo 5 minutos, escucha esto, cuando yo como pastor hablo 5 minutos con un hermano o con una persona, ya yo sé qué es lo que hay en el corazón de esa persona. En mi experiencia, cuando yo conozco a alguien o me relaciono con alguien, no han pasado, antes de que pasen 5 minutos, ya les estoy diciendo quién yo soy. Y no les digo que soy pastor, les digo que soy cristiano. Y trato de hablarles de Jesús, porque de la abundancia del corazón es lo que tú vas a comenzar a hablar. Querido hermano, no se fijen en la aflicción del pasado. Una vez que Jehová te fortalezca, no comiences a hablar de las aflicciones del pasado y de todo lo que tú has sufrido. Porque si tú te pones a hablar con otra persona de tu sufrimiento, de tu angustia, de tu agonía, ¿qué fe es esa? Tenemos que comenzar a hablar de victoria, de poder, de bendición. Tenemos que enfocarnos en Dios. Tenemos que tener corazones rebosantes de fe. Tenemos que tener corazones que en todo momento suden por los poros la palabra Jesús. Por eso en Antioquía de Siria le comenzaron a llamar cristianos a los cristianos, porque se pasaban todo el tiempo hablando de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque después de haber estado tristes, acongojados allí sufriendo, Jehová les cambió el enfoque. Les dijo: esperen el Espíritu Santo. Y una vez que salieron de ese momento de decepción por haber perdido a su maestro, comenzaron fortalecidos a esparcir el evangelio por todo el mundo. Y a todo el mundo comenzaron a decirle: Cristo vive, Cristo es real, Cristo transforma, Cristo ayuda, Cristo levanta, Cristo sana. Y cuando te vengan a decir: mi matrimonio está en crisis, Cristo. Y cuando te vengan a decir: no tengo trabajo, Cristo. Y en Antioquía de Siria, como ellos se pasaban el tiempo hablando de Cristo, le comenzaron a decir cristianos. ¿Cómo te conocen a ti? ¿Como el decepcionado? ¿Como el amargado? ¿Como el triste? ¿Como el que no sonríe? ¿O te conocen como un cristiano fortalecido, lleno de fe en Dios? Hay personas
que todo el tiempo, en vez de hablar de Jesús y lo que Jesús ha hecho, se pasan el tiempo hablando de mundo y de pecado. Y en la iglesia usted los ve. No, que esto es mundano, que aquello es mundano, que esto es mundano, que esa vestimenta es mundana, que esa manera de hablar es mundana. Y eso es lo que tienen en la mente: mundo, 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 mundo. Pero te pregunto, ¿cuándo vas a hablar de Cristo? ¿Cuándo vas a hablar de Jesús? ¿Cuándo vas a hablar de que Él sana? ¿Cuándo vas a hablar que Él transforma? ¿Cuándo vas a hablar que Él restaura? ¿Cuándo vas a tener la misma actitud que tiene Jesús? Que Jesús no viene para condenar, Jesús siempre viene para fortalecer. Y mi deseo es que cuando se vuelva a abrir la iglesia, cuando la iglesia vuelva a abrirse nuevamente, nosotros, al haber salido de esta crisis, muchos estar frustrados, estar decepcionados, de estar encerrados, de no venir a la iglesia, que cuando salgamos de esa crisis salgamos fortalecidos, y cuando vengamos a la iglesia tengamos una iglesia diferente, donde se levante al Cordero, el cual dice que si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí. Tenemos que enfocarnos en hablar de un Jesús que nos fortaleció a nosotros, y ahora nosotros queremos hablar de ese Jesús para que otros sean fortalecidos. Un último texto, dos textos más que quiero tratar contigo antes de terminar. Proverbios 12:25 dice lo siguiente: la congoja en el corazón del hombre lo abate. ¿Y quién no ha estado acongojado alguna vez en la vida? Todos hemos estado acongojados alguna vez en la vida. Y dice el texto en Proverbios 12:25: la congoja del corazón del hombre la abate, mas la buena palabra lo alegra. Eso fue lo que hizo Jehová con Moisés. Moisés estaba abatido, estaba acongojado, y Jehová le trajo una buena palabra. Jehová le dijo: mira lo que yo voy a hacer con Faraón. Mira quién yo soy y confía en mí y en mi fidelidad, Moisés, porque yo he venido, porque mi pueblo ha clamado y yo tengo un pacto con él. Jehová tiene un pacto contigo. Y termino leyéndote el Salmo 38 del versículo 9 al 15. Este es el salmista David, y dice de la siguiente manera: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado. También el salmista se sintió acongojado. Me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mí, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día sobre mi persona. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, es decir, me mantengo enfocado en ti, Señor. Y soy como mudo, que no abre la boca. Hagan lo que hagan, yo me mantengo tranquilo, no me desanimo, me enfoco en ti. Versículo 14: soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Verso 15: porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Querido hermano, que en esta hora seamos sordos, mudos, no escuchemos a nadie, y que nos concentremos en Dios. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, fortalece nuestras vidas. Y al estar fortalecidos, permite que podamos fortalecer a otros. Dios, todo ser humano pasa por un momento de decepción de la sociedad, de sí mismo y aún de Dios. Pero gracias, Señor, porque en ese momento triste tú vienes para cambiar nuestro enfoque, para fortalecernos,
para que miremos al gran yo soy y para decirnos: José, Andrés, Ernesto, yo he venido porque tú me has llamado y he venido porque soy fiel y tengo un pacto contigo, y el pacto es llevarte a ti y a tu familia al reino de los cielos. Padre, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.